Pasiones desbordadas, el fútbol se ha convertido en referente del gran poder, del gran capital en el mundo. Su atractivo, la hipnosis que causa sobre millones de personas, convirtieron ese deporte en un negocio enorme, descomunal, detentado por magnates y acaudalados hombres de negocios, asociado de un modo u otro al poder político, muchas veces dependiendo de diferentes condiciones locales, nacionales o internacionales. En México, el fútbol es controlado por un grupo compacto que a placer hace y deshace sin mayor consideración por sus fanáticos. En México, el fútbol es instrumento de influencia en la atención pública y ha sido usado para distraer la atención de los grandes males que aquejan al país, en la reedición quizás persistente del antiguo principio de poder, pan y circo. Es el fútbol, pues, una parte importante en el juego del poder. Y esta vez, para hablar al respecto, está con nosotros uno de los mejores analistas del fútbol mexicano, Roberto Gómez Junco Livas. Jugador de primera división, él mismo hasta hace unas 3 décadas, columnista, comentarista de este deporte, periodista deportivo, pues, ha sido conocido por su perfil crítico y recientemente se ha revelado en el mundo de las letras con 3 libros publicados. Arturo Santillán y Arturo Rodríguez, un servidor, hablamos con él para explorar las condiciones del juego del balompié como parte del juego del poder. Hoy estamos aquí, Arturo Santillán y un servidor, para platicar con uno de los periodistas más acreditados, quizás uno de los más especializados en fútbol, más allá de la cancha, más allá de los nombres, de la narración de los partidos y de lo que convencionalmente suele consumirse en torno a este deporte y a esta industria de entretenimiento. Roberto Gómez Junco es nuestro invitado de hoy y sin duda es un honor poder saludarte y contar con tu presencia en nuestro espacio, Roberto. Gracias, igualmente me da mucho gusto saludarlos. Bueno, creo que un primer planteamiento que me gustaría realizar es, ¿hay una asociación que podamos definir en estos tiempos del poder y el poder económico, del poder político y el fútbol en México como ocurre en otros países? Bueno, creo que en el fútbol hay un poder en sí mismo, no hablaría yo de algún nexo entre el poder político actual o de los últimos tiempos con el poder enquistado en el fútbol. Lo que sí creo es que hay similitudes, ¿no? Así como el país se lo han repartido entre unos cuantos durante la historia del mismo, ha sido una oligarquía la que ha gobernado tradicionalmente, la gente del dinero casi siempre con la complicidad de los gobernantes en turno. Yo diría que en el fútbol sucede algo similar. En el fútbol es muy claro cómo ese suculento pastel futbolero se lo reparten entre unos cuantos. Desde siempre se lo han repartido entre unos cuantos. Podían ser antes 3 o 4 y ahora son 6 o 7, pero sigue siendo un negocio exclusivo o que le da preferencia a esa oligarquía futbolera que también obviamente tiene que ver con la gente del dinero, con la gente del poder. Arturo Santi. ¿Por qué crees tú que el fútbol mexicano, el deporte en general, pero el fútbol mexicano, no se atreve a mirarse en el espejo de otros lugares, de otros países, el europeo, el norteamericano, en términos de infraestructura deportiva? Y pues también
generar dividendos, o sea, no está peleado el dinero con la calidad. Al contrario, creo que está demostrado que la calidad, tanto desde las fuerzas menores hasta etapas profesionales, pues está ligado a los éxitos y por lo tanto el económico. ¿Por qué en este país es tan obtuso el pensamiento de mantener la oligarquía, el poder en el deporte? Habrá, me imagino, varios factores, ¿no? Quizá uno de ellos es que, así como sucede fuera del fútbol, dentro del mismo hay mucha improvisación. Manejan el fútbol o toman las decisiones importantes, fundamentales, quienes no le entienden al asunto, ¿no? Simples empresarios que ven nada más el negocio del corto plazo. Hay mucha improvisación en esos niveles. No existe en general la cultura deportiva que sí se da en otros lares, ¿no? O sea, si en Europa un empresario le quiere entrar al fútbol, quizá ya está mucho más permeado de esa cultura deportiva que le permite entender al fútbol, sí como un negocio, pero como un negocio distinto al que el respectivo empresario maneje en sus empresas, en sus negocios, ¿no? El fútbol responde a otras inquietudes, a otras necesidades, y quizá tradicionalmente en México lo que ha sucedido es que los empresarios que manejan el fútbol quieren manejarlo, pretenden hacerlo como un producto de consumo común y corriente, cuando no lo es, ¿no? En el fútbol los tiempos de maduración son muy distintos. El fútbol puede ser un negociazo si entiendes que un equipo no te va a dar dinero de un día para el otro, que a un equipo hay que sembrarle, que hay que formar tus propios futbolistas, tus jugadores, que hay que crear arraigo en un equipo para que tenga toda una afición que después se convierta en lo que a final de cuentas buscan todos, ¿no? En alegres consumidores de ese producto llamado fútbol. O sea, no existe ni la capacidad ni la cultura deportiva necesarias para entender las bondades del fútbol como negocio cuando son respetados los tiempos de maduración de este. Es paradójico que por una parte hablamos de grupos oligárquicos y por otra de un inmediatismo, es decir, hay grupos que llevan quizás décadas controlando este negocio y al mismo tiempo una necesidad de resultados económicos inmediatos. ¿Cómo ocurre esta cuestión tan pues contraintuitiva, paradójica, no sé, contradictoria? Sí, contradictoria ¿en qué sentido? O sea, ¿qué combinación es la que dices que no se alcanza? Pues lo que percibo es que nos comentas, hay grupos oligárquicos que llevan quizás décadas, por lo que entiendo, controlando el negocio, pero al mismo tiempo son cortoplacistas en la búsqueda de dividendos o de resultados económicos, ¿no? O sea, suponría yo que alguien o que estos grupos que tienen tantos años dominando este negocio, pues tendrían también una mayor amplitud de miras. Sí, quizá cuando hablo del que no entiende los tiempos y piensa que el fútbol debe ser un gran negocio en el corto plazo y no lo entiende así, es gente que no permanece, ¿no? Esa oligarquía a la que me refiero, que bueno, ha cambiado de nombres, ¿no? Van siendo primero unos y otros y después otros, pero en algunos casos sí bajo la dirección de los más fuertes. Y en el caso del fútbol mexicano, bueno, particularmente la televisión. O sea, Televisa en su momento manejó el fútbol exclusivamente desde ahí, nada más. Estoy hablando hace 40 años. Después, bueno, surgen otros intereses, la otra gran televisora, TV Azteca, y después esos 2 o 3 se van convirtiendo en 6 o 7. Esos 6 o 7 sí prevalecen. Esos sí le ganan al negocio del fútbol al mediano y a largo plazo. O sea, en el caso particular del fútbol mexicano, la selección, por ejemplo, es un generosísimo producto de consumo. Ese no se lo acaban, ese lo han explotado al máximo, eso les deja mucho dinero. Después vienen los dirigentes temporales que quizás son más aborazados y creen que en un año se van a hacer millonarios con el fútbol y en la mayoría de los casos fracasan cuando no entienden esto de los tiempos. Pero creo que en general la oligarquía a la que yo me refiero sí entiende que el fútbol es un negocio a mediano, a largo plazo, y por eso permanece en el mismo. Ahora,
permanece así, explotándolo como negocio, sin la capacidad necesaria para incluso incrementar ese negocio, fortaleciendo el producto que se ofrece, que es el fútbol. Tan generoso ha sido el fútbol en México que, sin necesidad de manejarlo bien, sigue siendo negocio a mediano y largo plazo para esa oligarquía, no para el eventual dirigente que llega, quiere sacar lana y fracasa y se va en 1 o 2 años. Para esos que han permanecido, sí ha sido siempre un negocio, pero creo que lo sería mucho más si le dieran preferencia al producto que ofrecen, que es el fútbol mismo. O sea, el fútbol mexicano, a pesar de los pesares, ha progresado, se juega mejor ahora que antes, eso es indudable. No hay tanta distancia ya con respecto a las grandes potencias, aunque siga existiendo, pero eso se ha dado por una evolución natural del fútbol mismo en México y en todo el mundo. Se juega mejor en todo el mundo, y en México, quizá como ha ido creciendo como negocio, eso ha permitido que más gente voltee a ver nuestro fútbol, que el fútbol mexicano, por ejemplo, nuestra liga sea muy atractiva en Sudamérica, porque es una liga mejor pagada, la de México. Cada vez son mejores jugadores los que han venido de fuera. Entonces, a pesar de las malas decisiones de esta oligarquía, el fútbol como producto ha mejorado con ese freno puesto. Yo creo que bien manejado podría ser todavía mucho mejor negocio. ¿Quiénes son? Hablamos de Televisa, o sea, Azcárraga, TV Azteca, Salinas Pliego. ¿Quiénes más controlan la federación? Sí, en los distintos tiempos han ido y venido diferentes personajes. En este momento es muy claro que son las 2 televisoras, la gente de Santos Laguna, que está ahora muy relacionada con una de las televisoras, con TV Azteca, o sea, el grupo Orlegui, que ha hecho muy buen trabajo con el Santos Laguna, que se ha entendido el negocio que puede ser el fútbol, y entonces ha logrado incrustarse dentro de esa oligarquía. Entonces hablaría fundamentalmente de esos 3 ejes, ¿no? Televisa, TV Azteca, Grupo Orlegui, con sus añadidos. O sea, hay gente que simpatiza con ellos, otros 3 o 4, ahí sí no me atrevería a decir específicamente cuáles, porque sus intereses van cambiando, ¿no? Pero entre esos 3 poderes muy claros que hay actualmente en el fútbol mexicano, consiguen que todas las decisiones sean aprobadas, porque consiguen la mayoría de los votos, ¿no? Y en la contraparte, como grupo opositor, sí está muy claramente también el grupo Pachuca, pero en este caso hablamos nada más de 2 equipos con los que a veces ha simpatizado algún otro, 2 equipos que a veces llegan a convencer a 4 o 5 más, pero no lo suficiente como para impedir que los otros 3 que convencen a 9 o 10 más sigan tomando las decisiones importantes. Santillán. Roberto, como en todos los ámbitos de este país, pues hay una corrupción arraigada, muy enquistada, como tú dices, en varios niveles. Pero mi planteamiento sería, siendo un deporte tan noble y como tú dices que a pesar de los pesares ha crecido y genera, ¿por qué no hay una inversión o por qué no, o tú cuál crees que sería la manera de quitarle ese freno de mano al que tú te refieres desde los de abajo? Es decir, lo voy a poner de esta manera. Todos sabemos que para que un jugador debute tiene que dar una lana. O sea, es bien sabido que desde esos lugares se da la corrupción, ¿no? Es difícil que la juventud también acceda a lugares en los primeros equipos. No digo que todos los equipos, pero sí existe ese fenómeno de corrupción. ¿Por qué no se cuida el fútbol desde esos niveles? No, bueno, primero claro que hay corrupción en el fútbol y en todos lados. Tampoco es cierto que para jugar en primera división tengas que pagar algo, para nada. Yo no pagué un peso y jugué hace 50 años y creo que no ha cambiado gran cosa. O sea, siguen, la mayoría de los jugadores que debutan no tuvo que pagar un peso, tuvo que sacrificarse, perseverar, y sí habrá casos, y algunos han sido claramente detectados, de técnicos que piden dinero para que un jugador debute, o desde las fuerzas básicas, técnicos que piden dinero para que el jugador progrese. También es un pretexto recurrente, ¿no? El que quiere jugar fútbol y no lo consigue, tiene que manejar una frustración que no es tan fácil de digerir. Entonces siempre está el caso del que
bueno, yo hubiera sido futbolista si no es porque me lastimé la rodilla, o no fui porque me pidieron lana, o no fui porque mi papá no me dejaba porque quería que estudiara y quisiera otras cosas. A veces se dan algunos de estos factores, pero en realidad el que tiene cualidades para jugar y persevera y es disciplinado, podrá jugar en primera división, podrá debutar sin caer en corrupción alguna. Lo que se manejaba mucho tiempo era que más allá de la corrupción, era para jugar aquí tienes que firmar una que entonces se llamaba carta de transferencia, ¿no? Tú cuando empezabas a jugar firmabas el papel que te pusieran enfrente. El primer contrato que firmabas ni siquiera revisabas qué tantas cláusulas traía o no, y una de esas cláusulas era, más o menos lo podías saber o lo podías sospechar, una cláusula era: en este momento tus derechos como jugador me pertenecen a mí el club que te estoy firmando, que te estoy contratando, que estoy empezando a pagarte, que te convierto en profesional. El jugador que va a debutar, el jugador que empieza, gustoso firma eso, ¿no? Y a lo mejor después de 2 o 3 años de triunfar y de consolidarse, se arrepiente de haber cedido sus derechos tan fácilmente. Pero cuando todavía no eres nadie en el fútbol, cuando no has jugado, pues no tienes cómo pelear por derecho alguno, ¿no? Lo que quieres es jugar. Entonces, sí hay corrupción en ese rubro, me imagino, tampoco tan generalizada como la gente podría pensar, y hay corrupción en otros, ¿no? Me traigo a este jugador porque ya me puse de acuerdo con el promotor, con el intermediario, es un jugador que vale 1 millón, pero lo ofrecemos en 3, al cabo mi directiva ni se va a enterar, yo no soy el dueño del dinero, yo soy otro intermediario, le digo al dueño de mi equipo que este jugadorazo vale 3, cuando sé que vale 1, y los otros 2 nos los repartimos entre el otro intermediario y yo, ¿no? De eso, por supuesto que hay mucho, y a veces con directores técnicos involucrados, pero también hay directores técnicos triunfadores en nuestro fútbol que nunca han recibido un peso ilícitamente, ¿no? O sea, tampoco está todo tan sucio. Yo sí creo en la buena intención de algunos dirigentes, pero también creo que en el caso de la mayoría lo que buscan es enriquecerse lo antes posible, no siempre lícitamente. Lo que buscan es el escaparate inmejorable que les da el fútbol. Todos se quieren venderse como damas de la caridad, que sacrifican su dinero, su tiempo y su esfuerzo para ofrecerle a la sociedad este espacio de esparcimiento que es el fútbol, ¿no? Y en realidad no, en realidad todo el que entra al fútbol es porque piensa que se va a ver beneficiado, si no directamente con el dinero que encuentre, sí por la vía de sus empresas, por la imagen, porque aparecen como no aparecerían de otra forma. Pero quizá, volviendo al origen de tu pregunta, tenga que ver con que son minoría los verdaderos dirigentes visionarios, los que sí entienden que se puede manejar con más limpieza el fútbol, que se puede trabajar mejor, por ejemplo, en fuerzas básicas, que se le puede invertir más a largo plazo, que se puede mejorar ese producto y por lo mismo también convertirlo en un negocio más suculento, más rentable de lo que de por sí es, porque es un negociazo el fútbol, por más que se quejen los dirigentes que le entran al mismo. Hay un aspecto que creo que en algunos países ha sido muy estudiado, Argentina, por ejemplo, quizás Brasil, y que es esta relación del fútbol con la vida política e inclusive con la vida electoral. Esto naturalmente pues, se somete a diferentes perspectivas y a interpretaciones. En el caso de México tenemos algo así, tenemos esta asociación política, equipos o clubes de fútbol. ¿Y cómo se traduce en los hechos, Roberto? Bueno, gente de la política, gente del ámbito político que maneje un equipo, no. Bueno, los grandes intereses que te menciono, la gente del dinero, esa oligarquía, claro que tiene nexos muy fuertes también fuera del fútbol, ¿verdad? Si hablamos de las 2 grandes televisoras, bueno, no nada más es lo que hacen en el fútbol, lo que han hecho fuera del fútbol, su cercanía tradicional al poder, obviamente, ¿no? En ese sentido, sí, en ese sentido podemos ver ese nexo política y fútbol. Y después el otro mucho más sutil bueno, el fútbol como el circo que el pueblo necesita, ¿no? Yo siempre he dicho que
que los que hablaban de pan y circo no conocían la tortilla y el fútbol. O sea, en México lo que necesitas es la tortilla para comer y el fútbol para distraerte, para no ponerle atención a asuntos más importantes. Sí creo que lamentablemente esa es una de las vertientes negativas del fútbol. Tiene tal encanto este juego, es un deporte, negocio, espectáculo tan fácilmente vendido que logras fanatizar a la gente y distraerla de asuntos más importantes. A mí me parece maravilloso el fútbol, pero en el momento que le das más importancia al fútbol que a otras cosas, ya tergiversaste por completo el asunto, ¿no? Y los gobernantes en turno, en mayor o menor medida, por supuesto que entienden ese beneficio, entonces siempre hay un manejo sutil del fútbol para mantener aletargada a la gente. Si gobierno mal, pero en Los Pinos recibo al capitán de la selección cuando ésta va a una Copa del Mundo, pues ya me luzco, ¿no? Y ya me hago el futbolero y con eso le doy al pueblo lo que necesita para caerle bien. Y hablo de gobiernos anteriores porque afortunadamente no lo he visto en este. En el gobierno actual, yo sí creo que hay una diferencia en cuanto a esa oligarquía que menciono. De hecho, la oligarquía que ha gobernado en este país ahorita está muy molesta porque la quieren hacer a un lado de ese poder, la quieren hacer a un lado de las tomas de decisión importantes. Esos nexos con el gobierno de la oligarquía yo lo veo en lo anterior. Sí veo ahora el intento de un cambio que después fructificará o no, eso no lo sé, pero esa oligarquía nociva fuera del fútbol, ahorita la veo descontenta porque ya no está decidiendo tan a placer como lo hizo hasta hace 2 años. En el fútbol sí, en el fútbol siguen siendo los mismos los que controlan, los que mantienen el poder. Hay un episodio reciente que apareció con esto del libro que publicó Felipe Calderón hace poco, donde justo describe el operativo para la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que detonó el conflicto con el SMEC, con el Sindicato Mexicano de Electricistas, por allá en su sexenio. Si no me falla la memoria, debió ser en 2010. Y hace la presidencia un operativo perfectamente bien planeado, policíaco, militar, político, jurídico, administrativo, para que coincida con un juego de la selección nacional. Así que mientras el país todo está viendo un juego de la selección, se está operando uno de los procesos de negocios a final de cuentas, o que dan origen a los negocios al amparo del poder, más relevantes en el sector eléctrico, particularmente para el centro del país y para el país todo. Es decir, hay un uso, creo que confeso con esta publicación, con este libro del propio puño y letra del expresidente, pero lo que no creo que alcanzo yo a vislumbrar es si hay ejemplos de acuerdo o de conciliación en otros episodios entre la gente del fútbol y los gobernantes para ejecutar acciones de esta o de otra envergadura, ¿no? Bueno, sí, no sé si llega a ese grado de cinismo. Me imagino que habrá muchos acuerdos de los que nunca nos enteraremos, ¿no? Y a veces son más son más intereses compartidos tácitamente. O sea, yo sé que ahorita conviene esto, el ejemplo que mencionas, o un día que va a haber un debate muy importante y siento que mi candidato, el candidato del poder, no es muy fuerte, que digamos, ahorita no quiero darle mucha cobertura a ese debate y pongo un partido de liguilla. Eso sucedió hace no sé, 8 o 10 años, ¿no? Cuando la candidatura, tendría que acordarme bien si era Peña Nieto con López Obrador y alguien más ahí en el PAN, no sé si Josefina Vázquez Mota, no lo sé. Pero sé que mi candidato, que en ese momento es Peña Nieto, pues no está como para presumirlo mucho en debate alguno. Entonces, a la misma hora te va un partido de cuartos de final. Me puedo equivocar en el partido o en el candidato, pero así sucedió, ¿verdad? Tradicionalmente se ha dado eso, ¿no? La famosa caja china, esa que creo que está muy bien plasmada en la caricatura esa maravillosa que es La Dictadura Perfecta, ¿no? Me parece una muy buena caricatura de lo que es
el sistema político en México y su nexo con el poder, particularmente su nexo con las televisoras. Y ahí, claro, de paso está el fútbol, porque en las televisoras el fútbol es uno de los productos, de los productos ariete, ¿no? De los productos principales. Entonces, claro que desde el poder político ves que se está inflando el globo tricolor y ahora sí la selección no va al quinto sino al sexto y amenaza con ganar la Copa del Mundo y vamos a inflar ese producto. Pues a mí me conviene como gobernante porque veo que está haciendo mella en la gente. Veo que ahorita la gente está mucho más indignada con Miguel o con Juan Carlos Osorio que con Enrique Peña Nieto, o con Miguel Herrera que con Felipe Calderón o con el turno, y eso es increíble, pero lo vemos cada sexenio y cada ciclo de la selección mexicana, ¿no? Es mucho más cuestionado el director técnico de la selección mexicana en turno que el presidente de la República, y como casi siempre lo que conviene es que pienses menos en el presidente, el fútbol ahí claro que es un distractor natural. No creo ni siquiera que tenga que llegar a un arreglo descarado de decirle a la gente de la federación, oye, ponme tal partido de la selección, tal fecha, porque me conviene. Creo que se da naturalmente esos valores entendidos, ¿no? Sé que me conviene que infles así el globo tricolor, sé que me conviene que infles el fútbol como producto total, porque eso mantiene a la gente preocupada por otras cosas y no analizando tanto mi trabajo que no libraría ningún análisis, ¿no? Como gobernante. Hablabas de la nueva administración, del nuevo gobierno y cómo, pues exactamente, pero, como tú dices, pues está causando molestias por tratar de remover esos poderes. Y está tocando un poco el fútbol. Ya vimos el caso de Cruz Azul y la unidad la UIF que está investigando este fenómeno. Sin entrar a detalle, ¿crees que esta nueva administración pueda ahondar más? Digo, sin hablar de deseos, pero ¿hasta dónde crees que llegue pues esta bandera anticorrupción en el fútbol, que ya vimos que sí hay ejemplos? Sí, yo creo que sí existe la intención de que llegue más a fondo, y en ese sentido ya se ve ya se ve también un intento de los dirigentes de limpiar un poco las cosas, sí están preocupados por limpiarlas. Ahora, esto creo que inició desde antes, desde el sexenio anterior, no estaría seguro yo de que esto se da con el actual gobierno. Creo que desde antes, desde el final del anterior, ya había intervenido este organismo cuando veía tantas cosas o escuchaba que había tantas cosas turbias o no muy claras en el caso del fútbol mexicano. Esa revisión ha servido, bueno, el caso de Billy Álvarez, aunque sea un asunto más de una cooperativa, bueno, tiene que ver con esto. Yo sí veo, incluso dentro del fútbol, la intención de limpiar las cosas y la urgencia de los que están adentro de ir limpiándolas, ¿no? Para librarla. Este tipo de grupos de poder que nos comentas, ¿cómo es que afectan a los grupos que no están dentro del poder? Es decir, si hay un conjunto de oligarcas que controla la federación y un grupo opositor, hay todo un conjunto que se alinea con uno u otro polo, supongo. ¿Cómo es que se ven afectados por esta toma de decisiones popular? Se ven afectados, sí, yo creo que una y otra vez se dan cuenta de si siguen ahí es porque les sigue conviniendo, eso es indudable, ¿no? O sea, los 18 que están al frente, que no son 18, son 12, ¿verdad? Porque está también la nociva y solapada multipropiedad. Debería haber 18 dueños con 18 equipos, por hablar de la primera división, que además ahora ya es la única que existe, ¿no? Porque esto de la Liga de Expansión y todo lo que quieren vender no sirve para nada. O sea, ya acabaste con la verdadera competencia de 3 divisiones que se van entrelazando porque hay ascensos y descensos. Ahora sí, más que nunca podemos hablar de 18 equipos que deberían tener 18 dueños. No los tienen. Tienen 13, no sé, porque a veces hay multipropiedades muy detectables que son evidentes, pero hay otras más sutiles, ¿no? Bueno, pero esos 13 dueños siguen ahí porque los 13 se benefician. Es cierto que los que deciden son 4 o 5 o 6 o 7, porque siempre hay 2 o 3 que se alinean con los más fuertes, ¿no? Pero si siguen todos es porque
porque se dan cuenta que el fútbol, a pesar de eso, sigue siendo un negociazo. O sea, el pastel es tan grande que aunque a veces les moleste que les repartan pequeñas rebanadas, esas rebanadas son suficientes para lo que ellos buscan en el fútbol. O sea, está el ejemplo muy claro del Grupo Pachuca que te menciono, que me parece extraordinaria la labor que hace deportivamente y su visión del juego y su capacidad para formar jugadores y cómo manejar como negocio cada equipo, porque es el equipo que más jugadores vende, quizá jugadores que le costaron menos y con los que saca más dinero. Pero es un grupo que ha ganado mucho dinero en el fútbol, que ha sabido relacionarse también con todo lo cuestionable que a veces puede hacer esto con los respectivos gobiernos, particularmente en el caso de los gobiernos de Hidalgo. Entonces, ahí, aunque muchas decisiones no las compartas, aunque manejarías el fútbol muy distinto, porque Jesús Martínez creo que lo manejaría diferente y lo manejaría mejor que como lo maneja esta actual oligarquía, pero a pesar de eso, bueno, para el Grupo Pachuca y para otros sigue siendo negocio, aunque no compartas algunas decisiones, sigue siendo negocio, aunque tú veas que manejado de otra forma podría ser incluso también mucho mejor negocio. Yo te diría que por eso permanecen. Los que siguen ahí es porque siguen viéndose beneficiados. Los que no le entienden al juego y creen que se van a enriquecer en 6 meses son los que van y vienen, ¿no? Pero los que más o menos le entienden, aunque sea al juego del poder y al juego económico, no tanto al futbolero, lo que sí entienden en el Grupo Pachuca, bueno, esos que le entienden al juego primordial de hacer dinero, pues permanecen, ahí están, y ahí están a veces aunque no se sientan muy contentos con lo que se decide, aunque quisieran que ese pastel se repartiera equitativamente. Saben que ganan con el fútbol, con esas rebanadas que les reparten, pero también saben, intuyen o saben abiertamente que esa oligarquía gana mucho más dinero que ellos con el negocio del fútbol. ¿En qué tipo de decisiones, Roberto? ¿En qué tipo de decisiones que no comparten? Sí. Bueno, no, hay muchos. O sea, pongamos un ejemplo, ¿no? Como de sí, cómo... Bueno, sí, gente con visión, seguro que no estaba de acuerdo con que se aboliera ascenso y descenso, ¿verdad? Para nada. El Grupo Pachuca sabía que para efectos de derechos de transmisión de la selección mexicana había mejores ofertas. Lo que pasa es que esas ofertas implicaban, ya no tienes tú Televisa, ya no tienes tú TV Azteca, ya no tienen ustedes como duopolio el control de la selección. Hay otras televisoras interesadas en entrarle que pagan mucho más dinero, pero ahí entonces entra el poder que dice, otros pagarán más, pero el fútbol mexicano es mío y yo decido que así que vamos a aceptar la anterior oferta, que vamos a renovar contrato con quienes nos ofrecían 200, aunque haya una oferta de 500 ahorita en la mesa, ¿no? Y en ese sentido ahí prevalece eso, el poder de ese duopolio que siempre ha tenido a 6 o 7 aliados más, 6 o 7 aliados que lo son más allá del fútbol. Ahí volvemos otra vez a esto de los nexos que van más allá del juego mismo, ¿no? El que es mi aliado más allá del fútbol, si que es uno de mis principales patrocinadores, es también dueño de un equipo en este momento, en cuestiones de fútbol, va a marchar junto conmigo. Entonces, al llegar a una votación, ese duopolio televisivo sabe que cuenta con los 10 votos necesarios para decidir a su favor. Así decidieron con la selección, sacrificando dinero, porque el hecho de que la federación o la selección mexicana recibiera más dinero de otras televisoras, implicaba dejar ese poder que te da el tener en exclusiva los derechos de transmisión. Y yo te diría que hay grupos que se han opuesto tradicionalmente a que crezca la cantidad de extranjeros, que quisieran que se ampliaran las plazas para futbolistas mexicanos, que quisieran reglas más claras y muchas otras decisiones que se han ido tomando y que no les queda en muchos casos más que cuadrarse, aunque a final de cuentas, insisto, sigan viéndose beneficiados con la pequeña parte del pastel que les toca. ¿Y por qué crees tú que no haya intervención de las entidades rectoras? Es decir, ¿por qué pasa esto en México y la FIFA sabe que ocurre y lo deja pasar? Cosas que no pasan en ningún otro país. Bueno, sí, es que sería, vamos a decir que
el ámbito de competencia serían muy distintos. El caso del FIFA, sí podría la FIFA decir, ya revisé y lo de la multipropiedad está prohibido y si mañana no vendes esos equipos, entonces no juegas con 18, juegas con los 14, porque tiene que haber 14 dueños o 13 dueños. La FIFA, que también es buena para solapar, que también tiene sus propios enjuagues y los fomenta, pues lo que hace es sugerir, oye México, no está bien eso de la multipropiedad, hombre, trata de no hacerlo, y hasta ahí llega la mano de la FIFA. Sí tendría que ser más tajante también si fuera más transparente y más limpia. Y en cuanto al gobierno en México, bueno, no le compete al gobierno en México meterse con un negocio particular. No. Sí le competiría y sí tendría que entrar en el momento que ve dinero del erario puesto en el fútbol. Ahí sí. Tantos gobiernos que le han metido dinero a un equipo, ahí sí tendría que ser el gobierno y no el fútbol el que estableciera reglas claras. Tú en Sinaloa, en el afán de llevarte a un equipo de Morelia para allá y ponerle Mazatlán, tú no puedes meter dinero del erario porque el dinero del erario, el dinero que pagan los contribuyentes está para escuelas, para hospitales, para fomentar el deporte, sí, pero la práctica del deporte, el deporte para todos, no la élite del deporte en donde gastas millonadas. Sí, entiendo que parte de esa promoción puede ser con un equipo de primera división, va a haber más chavos que quieran jugar, perfecto, puedes facilitarle las cosas a un equipo que quiera llegar ahí, pero no metiendo dinero del erario. Ahí sí el gobierno tendría que intervenir. Mientras no sean asuntos que toquen el dinero del gobierno, mientras sea un negocio particular, hay otras cosas en las que no se meterá nunca el gobierno con respecto a cómo se maneja el negocio del fútbol en México. Bueno, una cosa que me parece relevante es que frente a estos poderes ocultos o discretos que en ocasiones manejan pues algo tan grande como el fútbol mexicano, son pocas las voces que se atreven a señalar. ¿Tú has tenido algún tipo de represalia, Roberto, de presión, de agresión por pues esta forma, digamos, clara y contundente de exponer tanto la información como el análisis que sueles hacer del fútbol mexicano? No, ninguna, represión así, no, que yo recuerde, no. Son muy hábiles también los dirigentes, la gente que manda. Muchas veces sutilmente recibido así como invitaciones como que te dan por tu lado, que eso se maneja, yo sé, también en otros ámbitos, ¿no? Nos gusta mucho lo que dices, quisiéramos platicar contigo, así como más que lastimarte, incorporarte al negocio del fútbol, y en eso yo sí he sido siempre muy claro, ¿no? Me puedes caer bien y te agradezco tus palabras, pero para nada me voy a acercar a ese poder, ¿no? Seguiré estando desde acá, desde afuera. Creo también que en mi caso, siempre respetuosamente, o sea, tú no me escucharás endilgarle cuantos epítetos se me ocurran a algún personaje. Yo no me meto con el personaje en sí, me meto con las figuras que deciden. Y tampoco me meto tanto con un personaje específicamente porque no sé realmente quién toma las decisiones, o sea, quién en particular toma las decisiones que afectan al fútbol mexicano. Sí veo que las toma un grupo, sí, y te digo, TV Azteca, Televisa, Grupo Orlegui actualmente, pero tampoco estoy tan seguro de que están sentados Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego y Alejandro Irarrágorri, y entre ellos tres maquiavélicamente están decidiendo qué hacer. No, creo que está más repartido el asunto. Y al estar más repartido, bueno, yo también al criticarlo lo reparto. Yo no tengo tan visible una figura específica contra la cual lanzarme, que además no me interesaría tampoco. Yo hablo de lo que veo, de las decisiones equivocadas que veo, sin importarme tanto quién las toma o deja de tomarlas. Roberto, un tema muy particular, lo de Renato Ibarra. Lo traigo a colación porque pues, es un problema, insisto, no por ir enfocado a él, pero es un problema de violencia de género que tenemos muy grave en este país. Y el fútbol, en resumidas cuentas, tampoco hizo nada. ¿Qué punto de vista tienes en ese sentido?
Sí, que a veces esto del simplismo de manejar al fútbol nada más como negocio, o sea, nada más me interesa el fútbol en función del dinero que me da y del dinero que me da en el corto plazo, el dinero que me da ya, ahorita, mañana. Entonces llegas a tal grado que muchas veces el fútbol desperdicia oportunidades de mandar mensajes mucho más trascendentes, más allá del simple juego, ¿no? Y en ese caso así lo hicieron. Por lo menos el América se deslindó. Creo que el deslinde debió ser mucho más amplio, debió ser, Renato no juega en lo que resta del año en ningún equipo, vamos a meterlo a terapia a fondo y si demuestra que recapacitó y todo, bueno, ya veremos si el año que entra le damos una oportunidad en otro equipo. En el América no va a volver a jugar en su vida. Y la misma liga pudo haber dicho lo mismo. Sí, creemos que se merece una segunda oportunidad, pero no en México. Que recapacite, que reciba la terapia adecuada y que se vaya a jugar a otro lado, ¿no? O que ya no juegue nunca, no lo sé. Sí faltó ser más drástico en ese sentido. El Atlas, bueno, comete el error porque hablamos otra vez Grupo Orlegui, que se supone que defiende valores muy importantes que van mucho más allá del fútbol, sí se equivoca al incorporar tan pronto a un jugador, sí, que como persona pues oye, merece una segunda oportunidad, tal vez, pero evidentemente fue muy grave lo que hizo, considerando lo delicado del asunto, considerando el país en el que lo hizo, considerando el problema que es en México la violencia de género, considerando la sociedad machista en la que siempre hemos vivido. Entonces ahí el fútbol sí desperdició esa oportunidad. Pudo ser el América, ahí ni siquiera el fútbol. Yo, América, que tengo los derechos de este futbolista y que prescindir de él por completo estos 2 años que le quedan me cuesta $5 millones porque no voy a poder venderlo, prescindo con gusto de ellos para que los jugadores entiendan lo que son, lo que deben ser, lo que representan como figuras públicas. Entonces sí, y muchos otros asuntos que podríamos ir recordando fueron desperdiciados por el fútbol. Yo creo que el fútbol podría ser una herramienta maravillosa para mandar otro tipo de mensajes, ¿no? Así como lo pretende y más o menos lo hace a nivel mundial con asuntos del racismo. O sea, está muy castigado están muy castigados los gestos racistas en el fútbol en todo el mundo y eso me parece muy bien, así como se empeña en enviar fuertes esos mensajes contra el racismo, contra la violencia de género. En este caso debió ser mucho más contundente el mensaje. Me queda la cuestión, cuando hablamos de multipropiedad, seguramente muchos lo saben a qué te refieres. Yo estoy un tanto más desconectado y creo que una gran parte de de nuestro público también. ¿De qué estamos hablando? De un grupo que tiene varios equipos, digamos, pues no sé, me imagino, yo recuerdo hace años que era el caso de Televisa, que tenía América y tenía Necaxa y no sé qué otro. ¿Esto sigue ocurriendo y en qué casos, Roberto? Sí, el primero fue Televisa, que hace mucho dejó de hacerlo desde que se desprendió del Necaxa, ¿no? En algún tiempo, quizá junto con Televisa, ya aparece lo de TV Azteca, recién nacida TV Azteca, cuando pasa de Imevisión Azteca, no sé si a los 2 años adquiere al Veracruz y 1 año después al Morelia. Entonces ahí empezó también la multipropiedad de la otra televisora. En algún momento, bueno, Toluca y Santos Laguna, aunque se decía que la cervecería estaba separado, la cervecería de acá y la cervecería de allá, cada quien lo maneja, bueno, pero a final de cuentas era una de las 2 grandes cerveceras, en aquel entonces una de las 3 grandes, porque luego una absorbe a la otra, ¿no? Y se convierte en las 2 grandes cerveceras, ahora adquiridas por empresas multinacionales enormes, ¿no? Ahí también con Toluca y Santos en su momento había multipropiedad. Actualmente TV Azteca tiene, bueno, el Atlas, aunque lo ceda, que lo maneje Grupo Orlegui, que a su vez tiene al Santos Laguna. TV Azteca, además del Atlas, tiene al Mazatlán, al Morelia, que arbitrariamente, otra de las decisiones que nada más ves en el fútbol mexicano, no me convienes como negocio aquí, ya pacté con el gobierno de Sinaloa, y Morelia y tus 40, 60, 70 años, no sé cuántos son y me importan de historia, ahí te los dejo,
me llevo al equipo, le cambio el nombre, le cambio el uniforme, le cambio el apodo, me llevo tus redes también sociales, cambiándoles el nombre, y háganle como quieran los aficionados que durante 50 años fueron a ver a ese equipo. Bueno, el Mazatlán es de TV Azteca, junto con el Atlas, aunque ahora lo maneje Grupo Orlegui, y TV Azteca también, no sé hasta qué grado maneja al Puebla, si es dueño absoluto o es administrador del Puebla. Está el Grupo Pachuca, León y Pachuca. Jesús Martínez padre con el Pachuca, el hijo con el León. Dos magníficos dirigentes, dos personas que le entienden muy bien al negocio del fútbol, pero bueno, son padre e hijo, algo que tampoco debería existir, aunque ellos también dicen que son dos cosas distintas. Mi hijo tiene su propio equipo y lo maneja independientemente, no, bueno, pero sabemos que todo es parte del Grupo Pachuca. Acaba de desintegrarse, vamos a decir, la otra multipropiedad incipiente, que era la de Xolos y Querétaro, con Jorge Alberto Hank. Ahora tienen además Xolos y bueno, equipo en la ahora Liga de Expansión, ¿no? Los Dorados de Culiacán. Ahí hablamos de 3 o 4 casos actuales de multipropiedad. Muy bien. Roberto, pues ya a lo mejor para ir cerrando la conversación, ¿tú ves algún vicio de mejora? Porque parece que el fútbol en México avanza, pero da un paso para adelante y da 3 para atrás en esto, por ejemplo, de la desaparición de las ligas de ascenso. Cada vez se tiende de manera, o sea, ya no existe el torneo nacional de reservas, se han ido perdiendo esas grandes iniciativas que en su momento fueron e insisto, pues con ese pensamiento pragmático con el que se manejan los directivos, ¿tú ves algún vicio de mejora en ese sentido o se van a seguir repitiendo los nombres y las oligarquías en un deporte pues que mueve al país así como mueve al mundo, ¿no? No veo ningún vicio de mejoría por ningún lado, al revés, de retroceso. A pesar de decisiones equivocadas, yo decía que el fútbol mexicano ha evolucionado, ha sido cada vez mejor como producto, ha evolucionado más lentamente de lo que debería, ¿no? Por ese freno que le imponen las decisiones equivocadas. Pero ahora esas decisiones se acumularon, son tantas, no sé si porque quisieron aprovechar la pandemia, la distracción de la gente con un asunto vital, con un asunto mucho más urgente, ¿no? Pero han sido muchas decisiones muy cercanas. Bueno, en esto de la pandemia, abolir descenso y ascenso, ampliar en el sistema de competencia. No, hombre, tú puedes ser campeón aunque termines ya no en octavo, en 12º. ¿Qué te parece? Porque queremos más partidos de liguilla, fomentar la mediocridad. Después de que le das ese golpe artero a la competencia que implicaban las 3 divisiones con ascensos y descensos. Muy cercano en el tiempo, bueno, está el haberte salido de Libertadores y de Copa América. En su momento lo de Copa Libertadores, otra vez por los intereses televisivos y de patrocinadores atravesados. Ya no tener ese roce a nivel de clubes de Libertadores, esa posibilidad del fogueo a nivel de selecciones en Copa América cada 3 años o lo que fuera. Y no hay ascenso y no hay descenso, no hay competencia y te fomento la mediocridad permitiéndote que califiques en cualquier lugar. Se junta con que en Europa nuevos torneos organizados por UEFA hacen que no tengas disponibles a grandes selecciones europeas para partidos de preparación para la selección mexicana. Particularmente en el caso de Martino, sí creo que trabajará mucho más atado de manos que los anteriores. Ya no tienen los futbolistas mexicanos ese fogueo a nivel clubes que le daban a Libertadores, ese fogueo a nivel selección que te daba la Copa América y los partidos amistosos que podías jugar a veces con potencias europeas. Ahora será muy difícil. Esto del partido contra Holanda no es una excepción. Cada vez va a ser más difícil conseguir partidos como ese, lo cual me parece maravilloso, un partido así. La formación del futbolista mexicano cada vez será más difícil. Se siguen reduciendo las plazas disponibles en los equipos de primera división. Al rato los técnicos, empezando por Martino, ya no van a tener un universo tan amplio del cual
armar a sus equipos, y eso mismo lo aplicarás también a nivel de la propia Liga MX. En el corto plazo sí veo preocupante en ese sentido las cosas para el fútbol mexicano, aunque por otro lado está como meta más o menos cercana lo del 2026, el hecho de que en el 26 ya armaron su propia Copa del Mundo con Estados Unidos, Canadá, ya te dieron 10 partidos, sabes que vas a jugar como local, aunque juegues a veces en Estados Unidos, van a llegar 48 equipos en lugar de 24, ya es otra cosa, ¿no? O en lugar de 32 de los que lleguen. Todo eso quizá permita que teniendo como objetivo ese 2026 empiece a corregirse el rumbo. Los dirigentes dicen, por ejemplo, que esto de la Liga de Expansión, que yo no le veo propósito alguno, ellos sí dicen que la van a fortalecer en este lapso de 3-4 años para convertirla en una liga sólida, reinstaurar ascenso y descenso, antes quizá permitir que algunas franquicias de esas incrementen el número de equipos en primera división, aunque no haya ascenso directo, pero sí ampliación de 18 a 20 o 22 equipos. Podríamos aferrarnos a esa esperanza de que el objetivo del 26, que saben que es un mundial en el que la selección mexicana contará con muchas ventajas, que eso les haga recapacitar, corregir en algunos sentidos el rumbo, buscar otra vez la Libertadores, buscar la Copa América, fomentar la formación de futbolistas y fomentar la salida de estos futbolistas a Europa para que se dé el fogueo en lo individual, pero no tampoco saliendo por salir, como lo han hecho muchos. No. Más cuidado el producto, te consolidas aquí, triunfas en México, ya estás para jugar en Europa y desarrollarte a otros niveles. Podría existir esa esperanza de que los dirigentes visionarios, que también los hay, incluso alguno lo habrá dentro de esta oligarquía que yo menciono, ¿no? La esperanza de que en ese sentido, con el aliciente de ese Mundial del 2026, se corrige el rumbo. Roberto Gómez Junco, pues te agradezco muchísimo la posibilidad de platicar contigo en esta ocasión, y pues esperemos no sea la última. Muy interesante siempre tus comentarios, tus columnas que seguimos, tu trabajo periodístico. Muchas gracias, Santillán. Muchas gracias, Roberto, por tu tiempo. Un verdadero placer platicar contigo. Ojalá se repitiera. Te agradecemos mucho tu tiempo, de verdad. Gracias a ustedes. Me dio mucho gusto saludarlos. Hasta pronto. De platicar con ustedes.